que ciertos, Ceci. Hola, Diputada, ¿cómo Paco. está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Acá estamos, bueno, con la pulga política y el po político. Tú sabes que Sí. son aquí mis No, yo a asistentes veces tengo y a no mis pueden gatos faltar. aquí, diputada. Tengo a mis gatos que son una maravilla. Bueno, a mí me son adorables, pero diputada, hay muchos temas, además de la agitación política en la Ciudad de México. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos en Coahuila? ¿Cómo puede prepararse Morena para evitar eventualmente un fraude cibernético, un fraude digital? Entendemos que el PRI jamás va a cambiar. Lo podemos seguir a sus orígenes, al 68, al 71, corrupción por todos lados. Es la genética del PRI, diputada. ¿Cómo Así es, evitar lo que pasó en Coahuila? lo que vimos fue el PRI siendo el PRI. ¿Qué prácticas? Obviamente un fraude perfectamente fraguado, en donde se utilizan tecnologías, en donde tienen a todos sus operadores con mucho dinero, repartiendo dádivas, coaccionando el voto. Lo vimos también siendo violento, en contra de, como la competencia era con Morena, atacaron a mis compañeras y compañeros que estaban trabajando en territorio, candidatos, candidatas, a mis compañeros diputados federales que estaban trabajando en territorio en Coahuila, con la policía orquestada, es decir, la policía estatal como una parte del engranaje del fraude electoral para detener a quienes denunciaban la compra y coacción del voto y favorecer, como vimos con mi valiente compañera Vianey García, que se subió a la patrulla porque estaban protegiendo a uno de los delincuentes electorales que ellas, las diputadas federales, habían detenido en flagrancia. Entonces estaban esperando la llegada de la FEPADE y demás, pero resulta que llega la policía estatal y se lo lleva para protegerlo. No quisieron revisarlo, entonces ella se subió a la patrulla. Es muy importante que se sepa que Morena tiene todas las pruebas que presentó ya, está presentando todavía porque es muy abundante la evidencia y se está presentando ante las autoridades. Yo creo que tenemos que pensar en que esto opera en un estado en donde el PRI ha sido hegemónico, es decir, utilizaron todos los recursos económicos y de personal del estado de Coahuila, del gobierno del estado de Coahuila, y es un descaro que Alito pues felicite al gobernador de Coahuila. ¿De cuándo acá se felicita a un gobernador por una elección? Cuando se supone que los gobernadores no deben estar operando elecciones. Los gobernadores tienen que estar gobernando y los partidos se tienen que ocupar de las elecciones. Entonces, ¿cómo es eso de que felicita descaradamente al gobernador de Coahuila? Y luego el señor Fox felicita al PRI. El señor Fox, que hizo el fraude electoral más descomunal de la historia de México, felicita al señor Alito. Es muy importante también guardar el contexto de que estamos hablando de delincuentes, o sea, Alito es un delincuente, Fox también. Son delincuentes electorales y de otro tipo también. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral? Volvemos a ver, Paco, la elección Zapato. Ahora resulta que no hay oposición en una elección Zapato, en un México que hoy más que nunca es plural. Resulta que es Zapatito para el PRI. ¿Cómo se opera esto? Ahora, ¿qué elecciones tiene que ver Morena? Pues sin duda. Tenemos que pensar que ellos están reproduciendo esto y lo quieren generalizar al país. No van a poder con el pueblo de México, desde mi perspectiva, pero lo van a intentar. Llama la atención el flujo de recursos abundante. Ahora sí que ladrón de tanto dinero, porque esta fue una operación masiva, no fue algún fraudecito que en algunas casillas
coaccionaron el voto. No, 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 no. Esto fue una operación de Estado en donde se hizo abundante, como ocurrió en el 2012, recordarás, Paco, con las tarjetas Monex y otras cuestiones, ¿no? Entonces, ese es el tema, de dónde salió el recurso. Y esto se eslabona, por supuesto, con lo que la presidenta ha estado denunciando, en una operación de la ultraderecha, no solo mexicana, sino internacional, específicamente de Estados Unidos y de España, que están pretendiendo con una narrativa instalar algo en contra de Morena porque saben que el pueblo de México respalda al gobierno de la Cuarta Transformación, entonces están inyectando una gran cantidad de recursos y de esfuerzos para poder penetrar en el país, generar primero una sensación de inestabilidad, como ya analizabas tú con César hace un momento, y una inestabilidad que no existe, ni social, ni económica, ni política, ni de ningún tipo. La oposición muy mermada, pues hace este tipo de cosas en los poquitos lugares, resquicios donde tienen ellos injerencia y pueden hacer uso de recursos del pueblo de Coahuila para hacer este tipo de cosas. Morena tiene que aprender y tenemos que prepararnos para este tipo de operación fraudulenta, delincuencial. Esta es una asociación delictuosa, sin duda alguna. Entonces, pues bueno, hay delitos ahí que se pueden presumir de recursos de procedencia ilícita, y recursos de procedencia ilícita habrá que ver de dónde, porque tan procedencia ilícita es robarse el dinero del erario a través del uso de recursos del propio Estado, robar o traer dinero del extranjero o del crimen organizado del que ellos sí son socios. Entonces, es muy importante la investigación que sucederá ante las autoridades jurisdiccionales en la materia, que sin duda van a tener que actuar porque es muy ostensible el fraude. Sí, la verdad, como dice la diputada Antares Vázquez, es escandaloso, grosero además, porque hay cualquier cantidad de pruebas. Hasta yo me espanté viéndolo por internet, va acumulando las pruebas. Pero lo que yo tengo otra pregunta, diputada. Lo de Coahuila, bueno, pues es una cosa que se va a tener que resolver. Yo supongo que va a llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con tantas pruebas que hay. Miles de millones se movieron, como lo hizo, recordó bien, en 2012, en la elección de Enrique Peña Nieto, miles de millones de pesos. Así es el PRI. Pero en 2027 vamos a tener elecciones en Aguascalientes, en Chihuahua, en Querétaro, todos estados panistas, diputadas. Así que, y tenemos la experiencia de Colombia y el trabajo que hizo la CIA alterando los documentos electorales, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno se prepara con todo esto? Porque además son elecciones en 17 estados, la mayoría gobernados por Morena, pero no debemos descartar que haya tentación de la extrema derecha de Estados Unidos de meter mano a partir de ahora, diputada. Así es. Lo que necesitamos es que el pueblo nos ayude. Es decir, que ayuden a difundir esto, que ayuden a generar conciencia entre la gente que todavía vende su voto por presión o por coacción o por lo que sea, de que es un momento de un dinerito, además escaso para la gente, es decir, para cada persona no es mucho, porque les dan 500, pon tú 2,000 pesos, porque hay testimonios de eso. ¿Cuánto les dura ese dinero? Y ellos duran robando 100 años, como lo han hecho en Coahuila desde hace un siglo, efectivamente. Entonces, es muy importante esta situación. Por otro lado, pues tenemos que estar extremando precauciones y nosotros tenemos que aprender de las lecciones, no nada más de Colombia, de Argentina, que hicieron lo mismo, en Honduras, lo hicieron en Chile. Es decir, han intentado hacer este tipo de coacción, amenazando a la gente con que no los van a dejar mandar remesas, de que si votan por la ultraderecha, pues van a mandar recursos abundantes de Estados Unidos al país en cuestión.
Por supuesto, tratando de minar el liderazgo, en este caso de nuestra presidenta, que es una presidenta de todas maneras muy fuerte, tratando de generar una percepción de lo que no es cierto, de una corrupción generalizada y del vínculo con el narcotráfico. ¿Y quién genera eso? Los que sí se vincularon con el narco, los que sí tuvieron una corrupción rampante. Porque mira, Paco, hoy lo explicaba la presidenta en la mañanera. ¿Cómo se explica? O sea, si hay tal corrupción como ellos dicen, ¿cómo se explica que se gaste 1 billón de pesos, 1 billón de pesos, solo en los programas sociales? Más todo el recurso, que es muchísimo el que se está invirtiendo en obra pública, en desarrollo, etcétera. ¿Cómo es posible eso? Además, sin aumentar impuestos, ¿eh? Entonces, ¿de dónde sacaban? O sea, ¿por qué los otros no daban eso? Porque se robaban todo ese dinero, se lo robaban en este tipo de cosas o en otras, ¿verdad? Para sus, ahora sí que para su beneficio personal. Entonces, es muy importante combatir la narrativa, que es una narrativa de propaganda, el hecho de que digan que el gobierno de Morena tiene vínculos con el narco o que tiene una corrupción rampante, ¿no? Porque si ha habido un gobierno en donde se ha combatido la corrupción desde arriba, ha sido los gobiernos de la Cuarta Transformación desde el presidente López Obrador. Sí, la diputada tiene razón. Yo voy a decir algo que digo, no ahora, lo digo siempre. El narcotráfico, el crimen organizado, fue un negocio histórico del PRI, luego del PAN y luego del PRI otra vez con Peña Nieto. Y hay evidencias que ellos mantienen cierto control de eso. Entonces, ¿cómo va a pasar de la noche a la mañana? Y luego, bueno, además hay una narrativa desde el gobierno del presidente López Obrador, con respeto para la presidenta Sheinbaum. López Obrador siempre va a ser el presidente, y lo digo con mucho respeto, la presidenta es una mujer inteligente que ha sabido manejar todo esto, pero López Obrador es otra cosa. Pero la narrativa de pronto parece que la tratan de voltear con algo que no existe y quitar todas las culpas de los gobiernos narcotraficantes del PRI, del PAN y yendo hacia atrás, diputada, que es un negocio que fue históricamente de ellos. Simplemente, Paco, ver, ¿cuándo nacieron los cárteles que hoy nos asedian? ¿Cuándo? ¿Cuál ha nacido en este gobierno? Ninguno. Todos los gobiernos anteriores tienen su cártel preferido. Ahí tuvieron el crecimiento de todos estos cárteles. Aquí se están desarticulando ahora. Se han hecho detenciones importantísimas de todos los grupos criminales, cosa que nunca ocurrió antes porque protegían a los líderes de los cárteles porque pues es un negocio lucrativo para ellos y también para los vecinos del norte, que no se hagan, porque donde hay business estarán los gringos, siempre, siempre. Y donde hay business sumamente lucrativo, ahí van a estar ellos. Entonces, y como lo decía con Vicente Serrano el otro día, a ver, ¿cuáles cárteles hay en Estados Unidos? Si Estados Unidos es el mayor consumidor de droga y todo el flujo de la droga de todo el mundo llega a Estados Unidos, ¿qué pasa al cruzar la frontera? Porque acá se quedan los muertos, acá está el sufrimiento, pero allá están los adictos y el negocio. ¿Por qué? Al extraditar a los criminales como los chapitos, los liberan, allá andan libres con pactos con el gobierno de Estados Unidos, haciendo y deshaciendo, o como Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado en el propio Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero, y resulta que ya lo liberó Trump. Entonces, ¿qué no nos hace ver esto? No nos hace entender cuál es el fondo del asunto. O sea, nosotros tenemos que seguir poniendo las vidas y ellos lucran con el negocio. No les importan, si no les importan sus ciudadanos adictos, que son el 17% de su población, ¿ustedes creen que les importan nuestros ciudadanos mexicanos y su bienestar? Igual que a la derecha, nunca se han preocupado por el pueblo. Entonces, esa es la diferencia de proyecto. A nosotros nos importa en primer lugar el bienestar del pueblo de México. A ellos
los aliados de los que desde el extranjero pretenden desestabilizar, les importa su bienestar, sus privilegios, sus recursos, sus negocios. Sí, la realidad es que hay que decirlo, diputada, no lo digo ahora, mi libro lo he marcado claramente, el narcotráfico fue un gran negocio de la CIA, que mucho tiempo se utilizó a México como plataforma o trampolín. El Irán Contras nació en México, los cárteles exportaban droga a Estados Unidos, la CIA se quedaba con las ganancias para comprar armas, para mantener para alimentar a los grupos paramilitares de extrema derecha. Así que es un negocio de ellos. La DEA lo ha controlado por mucho tiempo, esto lo digo yo, no la diputada. Son palabras mías, pero es un gran negocio de ellos. Tienen 33,000 pandillas censadas que distribuyen droga, pero ahora van a cambiar, intentar cambiar la narrativa, diputada. Así es. O sea, es inverosímil. Todos los argumentos que dan son inverosímiles. Y resulta que lo que pretenden es otra cosa. Tienen una intención política. Es propaganda política. No hay pruebas, no hay que estar diciendo discursos, publicando discursos como lo hacen desde los medios de Estados Unidos, como Los Angeles Times o el New York Times, que están constantemente publicando fake news, cosas que les instruyen los grupos poderosos de Estados Unidos para generar acá discursos que no tienen ningún fundamento, ¿eh? No tiene ningún fundamento en muchos de los sentidos, ¿no? Entonces, es estar minando para ver si logran derrumbar esta cuarta transformación que está en operación en México. Diputada, 2027 es la prueba, gran prueba para Morena. Primeras elecciones sin el presidente López Obrador. Y mucha gente dice está en la orfandad. Y yo digo, no, es la gran prueba para todo Morena sin el presidente López Obrador. A ver, nosotros tenemos a la presidenta más poderosa que ha habido en la historia. Claudia Sheinbaum llegó con el mayor número de votos en la historia de México y además sigue manteniendo, a pesar de la embestida, sigue manteniendo altos niveles de aprobación, históricos niveles de aprobación. Es muy importante decir que a ella, además de la violencia de la derecha por ser de Morena, la violentan por ser mujer. Y siempre es, ay, no, sin López Obrador, ¿qué va a hacer? Ay, es que López Obrador la dirige desde Palenque. No. Ella ha demostrado cabalmente cómo tiene la fuerza de sus convicciones, el orden, la planeación, la estructura para gobernar. Está haciéndolo muy bien, y se mantiene firme a pesar de todo. México tiene una gran presidenta que está conduciendo al país de manera correcta, en beneficio del pueblo de México ante las aguas turbulentas en el mundo, porque no es nada más la embestida contra México, como podemos saber, está contra todo el mundo, porque son las patadas de ahogado de un régimen que está caduco y a punto de fenecer en el mundo. La potencia que normalmente ha sido hegemónica ha encontrado que su modelo es caduco ya y que anda queriendo adueñarse de todo lo que puede, haciendo uso de la fuerza y sin respetar a nadie. Pero la presidenta de México ha ido sorteando esto a pesar de todo y además lo ha hecho de manera excelente, reconocida a nivel internacional, incluso por propios personajes importantes de Estados Unidos que dicen, caray, en México sí tienen una lideresa que dirige el país con toda la contundencia y el valor, porque tiene todo el respaldo del pueblo de México. Sí, es cierto. Diputada, ¿con qué nos deja? ¿Con qué reflexiones? Y después de lo que vimos en Coahuila, creo que Morena tiene un gran trabajo que hacer. Tiene que hacer también una autorreflexión, una autocrítica, y de ahí para adelante, no hay otra cosa, como dicen en mi pueblo. Así es. Tenemos que seguir trabajando muy arduamente en Morena, con el pueblo, de la mano del pueblo, generando esta revolución de las conciencias y además
pues bueno, acá solicito la ayuda del pueblo bueno, tanto en México como en Estados Unidos, para que nos ayuden a hacer conciencia con las personas con las que ellos se relacionan, porque esto es un asunto de todos. La defensa de la soberanía nacional es fundamental. Lo que estamos viendo, todo esto, incluido el tema de Coahuila, es un ataque directo a nuestra soberanía. Y como decimos todos, en México decidimos las y los mexicanos, nadie más, no aceptamos la injerencia extranjera. ¿Y a dónde la buscamos? ¿A dónde la encuentran, diputada? Recuerde, Pues Antares ahí Vázquez Alatorre. estamos allí en redes sociales, en ex Twitter y en TikTok como @AntaresVazala, en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez Alatorre, y por ahí nos vemos. Muchas gracias, diputada, y un saludo a nombre de Vicente. Yo me quedo un rato todavía, pero Muy bien. gracias. Y la diputada